En septiembre de 2023, un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires recibió un permiso para ingresar a un viejo edificio en demolición. Era una casona abandonada en el barrio de Barrancas, cerrada desde los años 70 y declarada Patrimonio Protegido. Iban a hacer un levantamiento fotogramétrico como parte de un proyecto académico, usando drones, cámaras digitales y escáneres 3D. Atrapados en el tiempo. Durante el recorrido, uno de los alumnos, Martín Lescano, notó una pequeña abertura en una pared cubierta por yeso a medio caer. Dentro había una caja metálica oxidada, con cierres de cuero y marcas de haber sido enterrada o empotrada desde hacía décadas. Al abrirla, encontraron varias fotografías en blanco y negro, perfectamente conservadas. También había una cámara fotográfica antigua, una especie de prototipo que ninguno reconoció, con partes que no coincidían con los modelos clásicos conocidos. El cuerpo estaba hecho de un material similar a la baquelita, pero con inscripciones que no estaban en ningún idioma identificado. Pero lo más extraño no era la cámara, eran las fotos. Las imágenes mostraban escenas del centro de Buenos Aires, pero no como aparece en archivos históricos o postales antiguas. Los edificios eran reconocibles, pero estaban más deteriorados. Había carteles oxidados escritos en un español alterado, con palabras que no existen hoy, personas vestidas de forma peculiar, mezclando estilos del siglo XIX con prendas sintéticas de diseño desconocido. En una de las fotos, un colectivo avanzaba por una avenida cubierta de maleza, y en su parabrisas se leía un destino perturbador: Retiro, zona neutral. Los estudiantes pensaron que era una intervención artística o una broma, pero al escanear las fotos y ampliar los detalles, comenzaron a surgir incongruencias imposibles. En una de las imágenes, tomada en lo que claramente era la Plaza de Mayo, se distingue una manifestación. Las pancartas tienen fechas: año 2084, no al apagón de historia. En otra, se ve lo que parece ser el obelisco derrumbado, con un grupo de niños sentados encima, como si fuera parte de un parque de ruinas. Martín compartió las imágenes en Reddit, bajo un post titulado: ¿Alguien sabe si esto es real o un montaje muy elaborado? En menos de 12 horas, el post fue retirado por supuesta violación de las normas de contenido ficticio presentado como verdadero. Alguien había denunciado el contenido, y eso solo encendió más las alarmas. Un investigador argentino, Ramiro Altamirano, especializado en arqueología urbana, contactó al grupo y pidió ver las fotos originales. Confirmó que no eran fotomontajes, tampoco impresiones modernas. La emulsión química usada en el papel no coincidía con ningún proceso industrial de los siglos XX o XXI, pero lo que más impactó fue la cámara. A pesar de su apariencia antigua, tenía un comportamiento que emitía un zumbido leve. Dentro había un chip, no uno comercial, sino algo que parecía una unidad de almacenamiento, pero con una conexión que ningún lector moderno podía interpretar. La teoría de Altamirano fue inmediata. La cámara no era del pasado, era del futuro, y las fotos, al parecer, también. Cuando intentaron analizar el chip con espectroscopía, el laboratorio de la universidad sufrió un corte de energía, inexplicable. Nunca había pasado. Días después, la caja desapareció del área de resguardo. Nadie vio quién la tomó,
pero las cámaras de seguridad dejaron de grabar durante exactamente 43 minutos esa noche. Las únicas copias digitales que quedaban estaban en la nube personal de Martín, y entonces comenzaron las llamadas. Números desconocidos, silencio del otro lado, correos electrónicos sin remitente, solo un mensaje. Esto no debía abrirse. Pero no todos retrocedieron. Altamirano filtró las imágenes a una red privada de investigadores. Uno de ellos, desde Portugal, comparó una de las tomas con una proyección de colapso urbano realizada por el Instituto de Clima de la Unión Europea. La imagen coincidía en un 87% con una simulación del aspecto que tendría Buenos Aires en 2090 tras un fallo sistémico. El mismo tipo de grietas, la misma vegetación invasiva, incluso un edificio con la antena inclinada, justo como aparecía en la foto. La pregunta ya no era si las imágenes eran reales, sino cómo habían sido tomadas, y más aún, quién las tomó y por qué las escondió. Una hipótesis comenzó a circular en los grupos más cerrados, y no era nueva. Se basaba en una teoría planteada por el físico cuántico Jean-Pierre Garnier-Mallet en los años 90, que el tiempo, en ciertas condiciones, puede desdoblarse. Y que en esos desdoblamientos se genera un acceso, aunque breve, a realidades futuras. Altamirano lo planteó en una entrevista que nunca fue publicada. Tal vez no es que la cámara fue enviada al futuro. Tal vez alguien del futuro vino aquí y necesitaba dejar evidencia de algo. No para nosotros, para alguien más. Esa frase disparó otra teoría, la de las advertencias enterradas. Según ciertos archivos desclasificados de la antigua KGB, durante la Guerra Fría hubo proyectos dedicados a estudiar fenómenos de cronología inversa, objetos que aparecían sin explicación y contenían información futura. Algunos incluso eran deliberadamente escondidos por lo que llamaban emisores adelantados. ¿Y si la cámara no era un artefacto de espionaje, sino un intento desesperado de dejar pruebas de un futuro que debía evitarse? ¿Y si las imágenes no son recuerdos, sino advertencias? En una de las fotos, aparece una pizarra en un aula escolar. En ella se lee claramente una ecuación. No es una fórmula matemática conocida, pero al ser pasada por un algoritmo simbólico, reveló una posible estructura para calcular el tiempo como una variable topológica. Algo que hasta hoy sigue sin demostrarse. Lo más inquietante fue que la misma fórmula apareció años antes en un cuaderno del físico estadounidense Robert B. Marchant, fallecido en 2003, quien en sus últimos años se obsesionó con un concepto: interferencia desde el mañana. El caso de la cámara fue cerrado sin conclusiones. La universidad no volvió a hablar del tema. Los estudiantes implicados firmaron un acuerdo de confidencialidad. Altamirano desapareció de redes y suspendió su cátedra indefinitivamente. Martín, el que encontró la caja, fue visto por última vez en el sur de Chile. Según su familia, necesitaba irse por un tiempo. En ciertos sitios restringidos las fotos siguen circulando. No pueden rastrearse. Aparecen, se comparten por segundos y luego desaparecen. Algunos aseguran haber visto nuevas imágenes, otras ciudades, otras fechas, siempre deterioradas, siempre en ruinas. Hoy no se sabe si las fotos son una advertencia, una ventana o un mensaje en clave. Pero si hay algo claro, es que no fueron hechas para entretener. Tal vez alguien allá adelante está tratando de decirnos algo. Tal vez esas imágenes no son el resultado de un accidente tecnológico, sino la evidencia de que alguien ya vivió el futuro y está tratando de impedir que nosotros también lo hagamos. La cámara no capturó el pasado, capturó lo que viene. Y ahora que fue encontrada, tal vez sea demasiado tarde para ignorarla. Soy Renevaldo, y esto es...
atrapados en el tiempo.